Buenas bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. En esta noche de hoy martes continuamos con esta segunda parte que iniciamos el pasado martes, hablando de los momentos que nos obligan a redefinir. Pero hoy estamos entrando en el tema los estados de la mente. Pero antes quiero saludarte desde aquí, el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Puerto Rico. Esta es la pastora Sandra Oyola. Recibe un abrazo de mi parte y saludo de tus hermanos en la fe. Este tema que quiero compartirles a ustedes en esta noche es un extracto que precisamente me complementa lo que te quiero decir en esta noche de un artículo llamado ¿Qué es la mente y los estados de la mente según la Biblia? Y este artículo lo escribió Manuel Domínguez. Si ustedes lo pueden encontrar porque él lo expuso y he querido complementar lo que él llama los estados de la mente con lo que nosotros hemos estado compartiendo, tanto mi esposo, el pastor Pablo Reyes, en las clases presenciales, que no es otra cosa que darte herramientas para manejo de pensamientos, manejo de emociones y cómo trabajar con las situaciones que nosotros enfrentamos a diario, no para controlar ni pretender controlar lo que ocurre externamente ni internamente, sino para saber cómo manejar y cómo responder primeramente con lo que ocurre a nivel de pensamiento y con lo que ocurre entonces el efecto emocional. Pero hablando de los estados de la mente, hay una cita que quiero leerte. Si cambia mi mente, me cambia el alma. Y si cambia el alma, me cambia la vida. Esa cita tiene un fundamento científico. Si trabajo con el manejo de pensamientos, automáticamente me lleva a modificar las emociones y por ende me ayuda también a hacer ajustes en mis estados de ánimo y por ende mi conducta. Todo se inicia en la forma en que estoy pensando y analizando y evaluando las cosas que percibo de mi alrededor o internamente. Entonces, cuando estamos hablando de la mente, realmente la mente es un concepto de la filosofía, no es algo que exista, que sea tangible, que lo podamos tocar, que lo podamos palpar, que lo podamos observar en algún laboratorio, no, de ninguna manera. Podemos ir al médico y hacernos un electroencefalograma y no vamos a encontrar la mente en ningún lado. Podemos hacernos un MRI, podemos hacer un CT, como le llamamos, ¿no? Un CT scan. No podemos encontrar la mente porque la mente es algo abstracta, intangible, invisible. Es más bien un término que la filosofía ha usado para hablar específicamente de los procesos de pensamiento. Mis pensamientos. Los pensamientos, por un lado, son invisibles, son abstractos, son intangibles, pero por otro lado son procesos neurofisiológicos. Entonces se puede medir la lectura de la actividad que ocurre en el cerebro a nivel de la corteza cerebral, específicamente la parte frontal. Esa actividad la podemos medir, la podemos ver, la podemos dar lectura a la actividad, los impulsos eléctricos o esas conexiones químicas que proceden precisamente de estos procesos de sintetización que hace el cerebro. Pero cuando hablamos de la mente, pues entonces lo que nos estamos refiriendo es a un concepto de la filosofía, es mucho más amplio. Y por eso dice, si cambia mi mente, pero no es cambiar la mente como tal, es manejar con los pensamientos, con lo que estoy pensando, cómo lo estoy pensando. Si trabajo manejando los pensamientos de forma correcta a la luz de las escrituras, conforme a lo que Dios ha establecido en la palabra, entonces eso comienza a trabajar con mis emociones, porque el pensamiento en su impulso eléctrico también genera procesos químicos, que son las emociones, resultado del contenido del pensamiento, no de la actividad de pensar, sino el contenido del pensamiento va entonces generando esos procesos
químicos o neuroquímicos que no son otra cosa que sensaciones, emociones. Si logro trabajar con el contenido del pensamiento a la luz de las escrituras, va a producir cambios en esas sensaciones que son emociones y por ende va a afectar o a modificar mis estados de ánimo. Y si logra modificar mis estados de ánimo con la guianza y la dirección del Espíritu Santo a la luz de las escrituras, me cambia la vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos, pues estamos hablando entonces de lo que es el cerebro en todas sus partes y sistemas, desde la corteza cerebral, ese sistema límbico, y todos los procesos que se desencadenan a través de esos procesos neuroquímicos. Todo mi entero ser presentado delante del Señor. Y dice él en el segundo versículo de ese capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿qué son los estados de la mente? Según Manuel Domínguez, la palabra mente, un término psicológico o de la filosofía, añado, adaptado, y digo aquí de la filosofía, en tanto que el cerebro es el que hace la función fisiológica. No obstante, cuando hablamos de la mente en este contexto, nos referimos a la acción de pensar. Es lo que te acabo de decir anteriormente. Así que el cerebro es el órgano que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar, entender. Veamos entonces lo que son los estados de la mente, una vez aclarado que estamos hablando de la acción de pensar y el contenido de esos pensamientos. De acuerdo a la Biblia, es el apóstol Pablo el que plasmó estos por lo menos 7 estados de la mente en sus diferentes cartas o epístolas, como le conocemos. Cada uno se le da el nombre de acuerdo al perfil. Y estamos hablando de los estados de la mente, el contenido y características. Te repito, cada uno de estos estados de la mente están descritos, se nombran de acuerdo al perfil, al contenido y las características. Dios es el que hace un examen interno de nuestros pensamientos. La palabra lo dice, el que escudriña las mentes, el que escudriña los corazones, porque la Biblia usa tanto uno como el otro. El que escudriña lo profundo del ser humano es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, Él es el que hace el examen del hombre y este examen dará como resultado una designación o un nombre conforme a las características particulares. Veamos, los diferentes estados de la mente son estos. Número 1, la mente carnal. Y recuerde, estamos hablando de el contenido de los pensamientos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y quiero leerte la cita porque aunque ahí está la cita, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que aquí está la mente carnal. Pablo la identifica como la mente carnal. Hay otro estado de la mente corrompida. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, este joven pastor de Creta. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Así que ahí está hablando de la mente corrompida. Otro estado de la mente es la entenebrecida, y esta quizás es la que muchos conocen,
Dice precisamente la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí está, la mente entenebrecida. Y ahí menciona también la mente vana. Y dice precisamente sobre la mente entenebrecida y la mente vana, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, ellos tomaron la decisión de endurecer su corazón ante las cosas de Dios. Conscientemente o habiendo conocido la verdad, decidieron. Y ahí es donde él habla y menciona lo que es la mente entenebrecida y lo que es la mente vana. Pero también hace mención de la mente cauterizada. Y mire lo que le dice a Timoteo en la primera carta. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así que ahí está hablando de una mente cauterizada. Vemos también la mente reprobada de la que habla Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 1 y versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, ellos insistieron hacia el mal, pues Dios simplemente quitó los linderos y dejó que ellos hicieran lo que ellos quisieran hacer, pero no por falta de revelación de Dios, no por falta de conocimiento de Dios, sino que conociendo a Dios y Dios haberles revelado a sí mismo a través de la creación, a través de la historia, ellos se obstinaron en rechazar a Dios, no dar gracias y no reconocerle. Y también habla de la mente espiritual, que se encuentra en Romanos 8:5 y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esa es la mente renovada. Esa es la que Pablo nos invita a no conformarse solamente con lo que hemos aprendido, sino ir en un conocimiento cada vez más profundo y mayor de Dios mismo, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo general, muchas personas no tienen conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y decisiones. Déjame decirte que la raíz de todo, lo que desencadena todo, es la forma en que estás pensando las cosas. Y es en el terreno del pensamiento donde Dios coloca sus pensamientos. Es en el terreno del pensamiento donde nos arrepentimos y donde el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Es en el terreno del pensamiento donde Dios trae revelación a nuestras vidas. Y es ahí donde se inicia toda esa metamorfosis que el creyente vive cuando somete su mente a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo viene a gobernar sobre nuestra mente. Recuerden que estamos hablando de la forma en que pensamos las cosas. Por lo tanto, influye grandemente nuestros estados de ánimo y por ende las decisiones que tomamos. Dios colocó la capacidad del pensamiento en el cerebro del hombre como una capacidad suprema para su desarrollo, crecimiento espiritual, intelectual y económico. A todos, cuando Dios nos dio esa capacidad de implantar la mente de Cristo en estos que hemos nacido de nuevo, y desde que creó al hombre a su imagen y semejanza, nos dio esas capacidades que las llamamos las facultades superiores o ejecutivas del ser humano. Fue a través de esas capacidades cerebrales que se han construido las grandes ciudades, las
grandes empresas del mundo, esa capacidad de inteligencia fue dada por Dios. Ha sido a través de esa capacidad que se han hecho los grandes descubrimientos científicos, sociales, económicos que han cambiado la vida de la humanidad. Pero no podemos olvidar que esas capacidades fueron dadas por Dios cuando sopló aliento de vida en ese primer ser humano. La esencia de Dios, ese Dios de toda ciencia, de todo conocimiento, nos compartió esa capacidad a nosotros los seres humanos. Y aun cuando el pecado vino a distorsionar y afectar nuestra capacidad de percepción espiritual, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, vino a restaurar precisamente esa facultad, colocando su propia mente en la nuestra. En otras palabras, devolviéndonos la percepción espiritual que se había distorsionado a causa del pecado, para que tengamos la capacidad de ver, entender desde la perspectiva de Dios los asuntos que nos rodean a nosotros. Y no hay milagro más grande que Dios pueda hacer que ofrecerle a ese ser humano que vuelve a nacer en ese nuevo nacimiento como conocemos, recuperar la percepción espiritual, recuperar esa capacidad dada por Dios. Pero también lamentablemente ha sido a través de ese órgano llamado cerebro con sus capacidades que se han tomado las peores decisiones que han traído mucho dolor al mundo. Suicidios, asesinatos, adulterios, robo, secuestros, corrupción, separaciones, producto de un manejo incorrecto de los pensamientos, resultado del mal manejo de las emociones, que son resultado del contenido de los pensamientos. Y por eso en Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo cuando dejó el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y entre nosotros, que su propio Espíritu de santidad viniera a restaurar esa área de nuestra vida. En este tiempo de estos 21 días de ayuno, de refresh, de renovar nuestras fuerzas en el Señor, como único renovamos fuerzas es renovando nuestros pensamientos, esa capacidad de pensar. Como único podemos renovar ese espíritu en nosotros, nuestro espíritu, el que va alineado al Espíritu Santo, es cuando le damos la oportunidad de trabajar con nuestros pensamientos. La forma de recuperarnos en el Señor en este tiempo, descargarnos y despejarnos de todo el peso que detiene nuestro avance espiritual, es ofrendando nuestros pensamientos al Señor. Es llevando esa capacidad de pensar, de analizar, de evaluar, de percibir, de ejecutar a la presencia del Señor. Toda renovación espiritual, emocional, mental comienza a nivel de los pensamientos y es la doctrina que plantea el apóstol Pablo en sus cartas, porque una mente carnal es aquella que piensa, se ocupa, medita en los deseos de la naturaleza corrompida y caída del hombre, siendo gobernado por sus apetitos carnales y no por el Espíritu de Dios. Una persona que tiene esta mentalidad siempre tendrá prioridad de pensamientos y demandas para sus propios deseos, para satisfacer su propio placer, para llenar solamente sus propias necesidades antes que hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese asunto. Cuando las Escrituras hablan de ocuparse de la carne, esto quiere decir que el hombre con esta mentalidad emplea su tiempo y sus capacidades cerebrales para sus propios designios, pensamientos y deseos.
cuando lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas es implantar los designios de Dios, sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, sus intenciones y su motivación, que siempre es el amor. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, la mente espiritual es aquella que entonces piensa, medita y utiliza todas las capacidades del cerebro, todas sus capacidades cerebrales para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. En este tiempo de ayuno estamos también presentando delante del Señor todas estas capacidades, las de pensar, las de analizar, las de evaluar, todas mis emociones las presento delante del Señor, presento mi propio cuerpo, esta biología, como ese culto racional en sacrificio vivo, santo, delante de Dios en este tiempo de ayuno, porque yo necesito que todo lo carnal o humano que haya en nosotros quede bajo el sacrificio de Jesucristo, cubierto con la sangre del pacto eterno, y que la vida del Espíritu tenga espacio para crecer, desarrollarse en nosotros. Y esto es día a día. El apóstol Pablo dice, todos los días la vida y la muerte se manifiestan en mí. Todos los días yo tengo que morir a algo. Todos los días yo estoy siendo transformada de gloria en gloria. Todos los días tengo que permitir que el Espíritu Santo haga morir en mí todo lo terrenal. Y todos los días debo procurar que la vida del Espíritu crezca, se desarrolle y me transforme, me afirme para lograr esa madurez que Dios espera de nosotros. Y todo comienza con un pensamiento a la vez, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, porque las cosas del Espíritu de Dios, dice la palabra, tienen que ver con la palabra de Dios. Así que tengo que sacar espacio para estudiar la palabra, para alimentarme de la palabra. No solamente el ayuno. Hay tres cosas que siempre menciono: amar a Dios con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con lo que soy. Amar a Dios sobre todas las cosas, con mi mente, con mi corazón, con mi alma, con todas las fuerzas, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Amar a Dios con todo lo que pienso, con todo lo que siento, con todo lo que hago y con todas las fuerzas. Por lo tanto, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, una vida arraigada en la palabra, fundamentada en la palabra, cimentada en la palabra. Una vida de búsqueda constante en esa lectura, en ese estudio, en permitir que esa palabra sea un espejo a mi vida. Y por otro lado, una vida de oración, una vida de oración. Le añadimos el ayuno como disciplina porque Jesús espera que sus discípulos ayunen. Pero la palabra de Dios sea la que alumbre nuestro camino y nuestras decisiones. Cuando estudiamos y meditamos la palabra de Dios a diario, estamos pensando en las cosas del Espíritu. Las características de una mente espiritual son las siguientes: vida y paz de Dios, entendimiento en el propósito de Dios y su palabra. Está continuamente meditando en la palabra de Dios. Posee sabiduría e inteligencia espiritual. La mente está bajo autoridad y dominio del espíritu del hombre, y este a su vez vive gobernado por el Espíritu de Dios. Todas sus capacidades cerebrales trabajan en libertad y sin dificultad. De la misma manera, el que vive consciente de que se le ha otorgado la mente de Cristo presenta un modo de proceder muy particular y va a reflejar lo que es el fruto del Espíritu: bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu será genuino, abundante y permanente en la vida de aquel
que está consciente de que la mente de Cristo le ha sido dada. Pablo dice, hermanos, no te conformes a este siglo. No conformarse al sistema de pensamientos que proyecta hoy este mundo, esta sociedad, alejado de los preceptos de Dios, independientemente de su voz, sin depender de los principios y valores de Dios. Pablo declara que la transformación vendrá cuando nos dediquemos día a día a disciplinar nuestra forma de pensar. La palabra conformarse es una acción que viene de conformar, ajustar, concordar una cosa con otra, ser de la misma opinión, aceptar sin protestar algo que pueda considerarse malo e insuficiente. Y Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, vamos a transformarnos. Esa es la invitación, renovarnos continuamente. Eso es tener una determinación a cambiar todos nuestros patrones de pensamiento y eso rompe con muchos paradigmas. Tener una actitud de aprendizaje diario. Renovar es cambiar una cosa vieja por una nueva. Debemos cambiar pensamientos viejos por pensamientos nuevos. La responsabilidad del cambio de mentalidad es exclusiva de uno. La palabra lo dice, transfórmate. Esa es mi responsabilidad. Dios me revela a sí mismo, Dios se revela a sí mismo a mi vida. Dios me da su palabra, pero a fin de cuentas yo decido si cambio la manera de pensar. El mejor recurso con el que cuenta Dios para transformar mi vida soy yo. O saboteo el trabajo de Dios en mi vida o yo colaboro con Dios para que Él perfeccione la obra que ha comenzado en mí. Por eso dice el apóstol Pablo, estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma por el Espíritu. Por lo tanto, la renovación es esa disciplina que implica una actitud de aprendizaje diario. La transformación que usted espera ver en su vida va a empezar en el momento en que decidas llevarla a cabo por medio de aprender día a día lo que Dios quiere decir para tu vida y para tu entero ser. El término transformación usado por el apóstol Pablo en griego tiene que ver con la alteración del ser. Pablo dice que la forma de ser de una persona se va alterando o cambiando por medio de la renovación del entendimiento. Así que el instrumento para renovar nuestro entendimiento es la verdad de Dios plasmada en su palabra. Y en la medida en que cada uno de nosotros cambiemos los viejos patrones de pensamientos por los principios y valores establecidos por Dios en su palabra, usted tendrá una mente sana, coherente, equilibrada, enfocada, sobre todo capaz de discernir la voluntad de Dios, lo cual es tan necesario en este tiempo. Y eso es lo que prometió Dios a través del profeta Jeremías. Así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire esta palabra que usa aquí el profeta, entresacar. Aquí es retirar los malos pensamientos e insertar los pensamientos nuevos de Dios. Entresacar todo lo que te contamina y que es vil de nuestra mente, dejar a un lado lo carnal, lo corrompido, lo vano, lo entenebrecido, lo reprobado, para pasar a un estado de mente espiritual. Solo así serás verdadero y fiel representante de Dios sobre la tierra. Finalmente, mi amado hermano y hermano, por eso Pablo insiste cuando le dice a los filipenses, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la receta, ese es el filtro. Si lo que estás pensando no pasa por este filtro, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Si ese pensamiento entra en estas características, dale gracias al Señor porque has comenzado una jornada transformacional poderosa acompañada de la oración, del ayuno y de esa entrega incondicional. Por eso el tema de este ayuno es renovados las fuerzas en su gloria. Y dice la invitación, vamos a meditar en su gloria, en su majestad, en su grandeza, en su poderío, porque meditando en ello es una medicina para todo tu cuerpo. En esta hermosa noche, mi amado hermano y hermana, quiero orar para sellar esta palabra. Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por el regalo maravilloso que tú nos has dado, que es la mente de Cristo. Bien dijo el apóstol Pablo, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién puede ser el consejero de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios lo que puede o no puede hacer? Mas el que escudriña los pensamientos profundos en el hombre es el espíritu del hombre. Asimismo, el Espíritu Santo escudriña los pensamientos de Dios. Y a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a entresacar todo lo vil, todo lo menospreciado, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no es puro. El Espíritu Santo está ahí para entresacarlo. Pero el Espíritu Santo también está para sacar desde la mente de Dios, y digo mente entre comillas, desde los pensamientos íntimos de Dios, que son propósitos, planes, intenciones, y colocarlos en nosotros para que de esa manera seamos transformados y podamos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y no solo conocerla, sino vivir para cumplirla, vivir, Señor amado, para ser sometido a ella, porque eso es lo que obra en bien para nuestra vida. Fortalece a cada uno de mis hermanos y hermanas, ayúdales a renovar sus fuerzas en este tiempo, meditando en la palabra, tiempo de oración y en medio de este ayuno que lo que hace es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti como el culto racional. Lo más que te pido es, Señor amado, que recibas estos ayunos, que pongas el sello de tu aprobación, porque eso es lo que valida el tiempo del ayuno. No lo que comamos o dejemos de comer, sino la disciplina de humillarnos y someternos a ti, dependiendo de ti, y que tú recibas el ayuno y pongas ese sello de aprobación. Desde ahora te doy las gracias por los milagros que estamos viendo y los que veremos. Te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo. Y finalmente, toda la gloria te la doy a ti porque solo a ti te pertenece. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga y que tengan buenas noches.